Hola, familia de buscadores de la verdad y adictos al drama sin filtros. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a su refugio de noticias impactantes. El canal donde no le tenemos miedo a las revelaciones explosivas. Si esta es tu primera inmersión en este torbellino de noticias, te extendemos una invitación de honor. Suscríbete ya mismo. Activa la campanita como si fuera el botón de emergencia y prepárate para no perderte ni una sola de las bombas informativas que estamos a punto de detonar. Y si ya eres un veterano de esta comunidad, un aplauso atronador para ti, porque hoy vamos a descorchar un barril de dinamita mediática que dejará al mundo del espectáculo temblando hasta sus cimientos. Hoy, no estamos aquí para contarte un cuento de hadas, sino para sumergirnos de cabeza en el lodazal de la realidad. Hablaremos de un drama que ha sacudido los pilares mismos de la farándula. Un terremoto de proporciones épicas que amenaza con desmoronar la imagen perfecta que todos creíamos conocer. Esta historia, que hasta hace poco se vendía como un romance de ensueño, protagonizada por dos figuras que parecían salidas de un cuento de princesas, ha resultado ser una trama digna de la peor pesadilla. Él, un galán de telenovela que nos ha conquistado con su mirada de ensueño y su talento innato. Ella, una belleza de portada de revista, una estrella rutilante con una legión de fans que la veneran como a una diosa. Hablamos, por supuesto, de Kerem y Hande, dos nombres que resonaban con la melodía del amor perfecto. Un dueto que encandilaba a las masas. Pero ¡ay, amigos! Detrás del telón de lentejuelas y sonrisas ensayadas, parece que la verdad era un monstruo de 1000 cabezas. Asterisco estableciendo el escenario. Un cuento de hadas que se convierte en pesadilla asterisco. Para entender la magnitud de la crisis que estamos a punto de desglosar, es necesario recordar el contexto. Kerem y Hande, una pareja que durante meses monopolizó portadas de revistas, programas de chismes y el trending topic de las redes sociales. Su romance, vendido a todo el planeta como una historia de amor genuina y arrebatadora, se convirtió en el modelo a seguir para miles de jóvenes enamoradizos. Cada aparición pública, cada fotografía en redes sociales, cada entrevista edulcorada, reforzaba la idea de que habíamos encontrado a la pareja perfecta, el binomio ideal. Pero, como dice el refrán, no todo lo que brilla es oro, y la fachada de cuento de hadas que proyectaban Kerem y Hande se ha desmoronado con la fuerza de un huracán. Hoy, esa imagen idílica se ha convertido en pedazos, en escombros que revelan una realidad mucho más sombría y turbia. Asterisco el bomba, la explosión que lo cambió todo, la entrevista de 3 horas asterisco. La bomba, damas y caballeros, no fue un simple petardo. Fue una explosión nuclear que sacudió los cimientos mismos del mundo del espectáculo. La detonación se produjo hace tan solo unas horas, cuando el padre de Kerem, un hombre que siempre se ha mantenido en la sombra, un personaje anónimo que prefería el silencio a los reflectores, decidió alzar su voz. No lo hizo con un simple comunicado o con un par de frases sueltas. No. Este hombre, movido por una mezcla de angustia, decepción y un sentimiento de justicia postergada, concedió una entrevista exclusiva de 3 horas de duración, a un programa de televisión de alcance nacional. 3 horas de confesiones, revelaciones impactantes y acusaciones directas que dejaron a todo un país sin aliento. La entrevista, que se transmitió en vivo y fue vista por millones de personas, se convirtió en un fenómeno mediático instantáneo. El padre de Kerem, con una mirada que reflejaba un profundo dolor y una determinación inquebrantable, comenzó su relato desmoronando la imagen de Hande que todos conocíamos. Mi hijo siempre ha sido un joven de buen corazón, un alma pura, honesta y leal a sus relaciones, fueron sus palabras iniciales, pronunciadas con una voz grave que transmitía la seriedad de sus intenciones. Pero Hande, ella no era la persona que todos creían. Detrás de esa máscara de dulzura, se escondía una personalidad oscura y calculadora. La tensión en el set era tan palpable que se podía cortar con un cuchillo, mientras el padre de Kerem, sin pelos en la lengua, procedía a desenmascarar a la actriz. Asterisco secretos revelados, la anatomía de la manipulación. ¿Qué dijo exactamente el padre de Kerem? El padre de Kerem no se limitó a lanzar acusaciones vagas y etéreas. No. Sus declaraciones fueron contundentes, detalladas y escalofriantes. Cada palabra, cada frase, cada anécdota, se sumaba a un retrato perturbador de Hande, muy diferente a la imagen de princesa de cuento de hadas que había construido para el público.
fue más allá de la mera opinión personal, aportando datos, detalles y situaciones que, según él, demostraban la verdadera naturaleza de la actriz. Una de las principales acusaciones se centró en la presunta manipulación que Ande habría ejercido sobre Kerem. Según el padre del actor, Ande habría utilizado a su hijo como una herramienta para escalar en su carrera, aprovechándose de su fama, sus contactos y su buena voluntad. Para Ande, la relación con mi hijo no era un acto de amor, sino una estrategia de marketing, sentenció el padre de Kerem, con una voz cargada de indignación. Ella lo veía como un trampolín para alcanzar sus ambiciones, como un escalón más en su ascenso al estrellato. La revelación de esta supuesta frialdad y cálculo en el corazón de la relación dejó atónitos a los espectadores. El padre de Kerem no se detuvo ahí. En una de las partes más impactantes de la entrevista, el padre reveló que Ande supuestamente utilizaba a Kerem para obtener beneficios personales, desde contratos publicitarios hasta influencia en la industria cinematográfica. Ande no tenía interés en el bienestar emocional de mi hijo, solo en los réditos que podía obtener de su imagen, afirmó con convicción. Para ella, Kerem era una marca más, un producto que podía explotar a su conveniencia. Además, mencionó incidentes específicos, algunos de ellos bastante sórdidos, como supuestos desplantes y humillaciones a los amigos de Kerem, episodios de celos enfermizos que habían minado la salud mental del actor, e incluso intentos de sabotaje a sus proyectos profesionales. El relato del padre de Kerem incluyó detalles que revelaban una personalidad controladora y manipuladora. Según sus palabras, Ande habría intentado aislar a Kerem de su familia y amigos, con el objetivo de tenerlo bajo su completo control. Ella quería ser el centro de su universo, la única persona que importaba en su vida, aseguró el padre. Y para lograrlo, no dudó en recurrir a tácticas crueles y despiadadas. La acusación más grave, sin embargo, fue la de presunto maltrato emocional. El padre de Kerem relató varias situaciones en las que, según su testimonio, Ande habría humillado, menospreciado y manipulado a su hijo, causándole un profundo sufrimiento. Mi hijo llegó a estar deprimido y ansioso por culpa de esta mujer, confesó el padre, con lágrimas en los ojos. Tuve que verlo sufrir en silencio, y eso es algo que jamás podré perdonar. Asterisco 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 asterisco. Asterisco asterisco el silencio aturdidor, la estrategia del silencio y sus consecuencias asterisco asterisco. La respuesta de Ande y su equipo de representación no ha sido otra que el silencio más absoluto. Un mutismo sepulcral que, lejos de calmar las aguas, ha avivado aún más el fuego de la polémica. La actriz y su séquito de asesores parecen haberse escondido en una fortaleza inexpugnable, sin emitir ni una sola declaración oficial. Esta estrategia de silencio, que algunos catalogan de cobarde y otros de inteligente, ha provocado una ola de indignación y especulaciones. El silencio de Ande ha sido interpretado de diferentes maneras. Algunos lo ven como una admisión tácita de culpabilidad, como si la actriz, ante la contundencia de las acusaciones, no tuviera otra opción que el silencio. Otros, sin embargo, creen que se trata de una estrategia calculada para ganar tiempo, para evaluar los daños y para preparar una respuesta que minimice el impacto de las revelaciones. En cualquier caso, la ausencia de una respuesta oficial no ha hecho más que agravar la crisis, alimentando la desconfianza y la indignación de muchos de sus seguidores. Asterisco 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 asterisco. Asterisco asterisco reacciones y consecuencias en el mundo del espectáculo. El tsunami mediático asterisco asterisco. El impacto de las revelaciones del padre de Kerem ha sido sísmico. La carrera de Ande, hasta hace poco una de las más prometedoras del panorama actoral, se encuentra ahora al borde del abismo. Sus contratos publicitarios están siendo revisados, sus proyectos televisivos y cinematográficos están en el aire, y su imagen pública, que antes era un activo valiosísimo, ahora es una carga pesada. Sus fans, que la veneraban como a una diosa, se sienten traicionados, engañados y profundamente decepcionados. Muchos de ellos han retirado su apoyo, han dejado de seguirla en redes sociales e incluso han iniciado campañas de boicot contra sus productos y proyectos. Por el contrario, la figura de Kerem ha experimentado un giro de 180 grados. El actor, que hasta hace poco era visto como la víctima de esta historia, ha recibido un torrente de apoyo, solidaridad y simpatía. Sus seguidores, que siempre han valorado su talento y su honestidad, han salido a defenderlo a capa y espada, reivindicando su figura y criticando duramente a Ande. La opinión pública, que hasta hace poco se mostraba neutral, se ha decantado claramente a favor de Kerem,
generando un auténtico cisma en el mundo del espectáculo. Asterisco 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 asterisco. Asterisco asterisco análisis y contexto, el lado oscuro de la fama asterisco asterisco. Este escándalo, aunque parezca un caso aislado, no es más que una muestra del lado oscuro del mundo del espectáculo. Las relaciones entre celebridades, a menudo envueltas en un halo de perfección y fantasía, son un campo minado de envidias, intereses y egos desmedidos. La presión de la fama, la lucha por el éxito, la sed de reconocimiento y el temor al olvido pueden corromper las almas más nobles, convirtiendo a personas aparentemente encantadoras en seres egoístas y manipuladores. El caso de Kerem y Ande es particularmente doloroso porque ambos representaban el ideal de pareja perfecta, el prototipo del amor verdadero y la complicidad absoluta. Su historia, vendida como un romance de ensueño, era un consuelo para muchas personas que creían en la magia del amor. Ahora, la realidad ha derribado este mito, obligándonos a cuestionarnos si acaso alguna vez conocimos a los verdaderos protagonistas de esta historia. Es una lección dura, pero necesaria, que nos recuerda que detrás del brillo de los focos y las portadas de revista, se esconden a veces las verdades más sombrías. Asterisco 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 asterisco. Asterisco asterisco reflexión y debate abierto. La búsqueda de la verdad en un mundo de mentiras asterisco asterisco. Este incidente nos invita a reflexionar sobre el poder de la imagen, sobre la manipulación de la información y sobre la fragilidad de las relaciones humanas. ¿Es posible que las imágenes que vemos en la televisión y en las redes sociales sean una fantasía construida para el consumo público? ¿Realmente conocemos a las celebridades que admiramos, o solo vemos lo que ellas quieren que veamos? ¿Cómo podemos distinguir la verdad de la mentira en un mundo cada vez más influenciado por la desinformación? Este escándalo nos recuerda que detrás de cada historia de amor, hay seres humanos con sus propias fallas, vulnerabilidades y contradicciones. Nos obliga a cuestionar nuestros propios prejuicios, a ser más críticos con la información que recibimos y a no dejarnos llevar por la ilusión de la perfección. También nos recuerda la importancia de la honestidad, la transparencia y la empatía en todas nuestras relaciones, tanto en el ámbito público como en el privado. Asterisco 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 asterisco. Asterisco asterisco llamada a la acción y despedida. Únete al debate y ayúdanos a descubrir la verdad asterisco asterisco. Ahora, queremos escuchar tu opinión. ¿Qué piensas de todo este escándalo? ¿Crees que las acusaciones del padre de Kerem son ciertas? ¿Ha cambiado tu opinión sobre Ande? ¿Qué crees que sucederá a continuación? Déjanos tus comentarios abajo, porque tu voz es muy importante para nosotros. Y si te ha gustado este vídeo, si te ha resultado útil e informativo, te pedimos que le des un like, que lo compartas con tus amigos y familiares, y que te suscribas al canal para que no te pierdas ni una sola de nuestras revelaciones explosivas. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos destapando los secretos más oscuros del mundo del espectáculo. Muchas gracias por formar parte de esta comunidad de buscadores de la verdad. Y recuerda, siempre cuestiona todo, y nunca dejes de buscar la verdad. ¡Hasta la próxima! Asterisco 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 asterisco.